de hemoderivados son un poco diferentes entre país y país. Yo sé que Pronaevas, por ejemplo, tiene una directiva para esto. Vamos a tratarnos de ajustar al máximo en eso, pero algunas cosas podrían ser diferentes, pero en general las reglas son iguales porque todos los documentos que tienen que ver con esto se hacen a partir de los documentos emitidos por la Organización Mundial de la Salud. Así que no vamos a tener problemas en ese sentido. Así que como les comentaba, pensé que se trataba de otro grupo para desarrollar el curso que siempre hacíamos. Luego era otro curso, ya en la semana estuve revisando el sílabus y todo eso ya para preparar las clases. Miren, vamos a repasar nuevamente los componentes de la sangre y luego de eso vamos a empezar a hablar de acuerdo al contenido del curso sobre cada uno de los procedimientos que se realizan para el proceso de transfusión y todo esto. Más bien yo quería pedirles algo. Miren, en el anterior grupo les hemos pedido que verifiquen sus notas y todo esto y hasta ahora, ahora, después de muchos meses, recién me comunican dos alumnas que no tenían nota y he estado verificando, me parece que he enviado sus trabajos y su examen a otro correo electrónico que yo tenía que figuraba en el examen, pero que por accidente no lo había cambiado. Em, yo voy a verificar el otro correo, si están en orden sus trabajos, van a tener su nota, yo espero que sea así. Y esta vez, a los que ya me han enviado sus trabajos, que son como 7 alumnos, ya les he respondido. Por favor, en caso de que no les llegue una respuesta hasta el día domingo en la tarde, tienen que ponerse en contacto con la delegada para que me diga. Si no, no van a tener nota. Así que tenemos que ir verificando que ustedes estén al día con sus trabajos y con el examen que va a ser un único, ¿no? Y principalmente eso. Entonces, apenas empecemos clases ya va a ser un poco difícil sí, que ingresen sus compañeros porque una vez que aparecen las diapositivas y es un poco complicado. Así que yo les voy a pedir, vamos a ver la forma sí, entrando, a ver, vamos a darnos un minuto más para empezar. Entonces, miren, vamos a hacer nuevamente un repaso Doctor, ¿sí? disculpe que le interrumpa. ¿Cree usted que nos podría mandar las diapositivas al WhatsApp del grupo, por favor? Sí se les va a enviar las diapositivas, pero primero tenemos que desarrollar las clases y luego de eso recién Ah, van a ya, tener ya las está bien. diapositivas, ¿ya? Así que vamos a empezar ahora, vamos a compartir, como les decía, primero vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos hecho incluso en el anterior curso y luego del repaso vamos a empezar a desarrollar el contenido del curso. No va a ser, vamos a tratar sobre todo, de desarrollar temas que tienen mucho que ver con la práctica, ¿no? Vamos a ver un momentito. Eh, ya, un momentito, ahora sí. Bueno, entonces vamos a empezar se ven las diapositivas, ¿verdad? A ver, un momentito. Ya, miren, como sabemos, los elementos de la sangre o la sangre en sí circula por el sistema cardiovascular. Dan un minuto y alguien que se ha unido va a ser el último al que vamos a admitir porque después de eso ya no vamos a poder, porque si no vamos a tener que interrumpir la clase. Entonces, para la siguiente clase vamos a ver cómo hacemos para esto. Entonces, empezamos ahora sí. Entonces les decía, ¿no? La sangre y sus componentes circulan a lo largo o a través del sistema cardiovascular. Entonces, cuando tenemos un volumen adecuado y cuando todos los componentes de la sangre se encuentran dentro de parámetros normales, todo funciona de manera normal. Pero existen situaciones en los que eh, puede haber una pérdida excesiva de sangre
y empieza a bajar el volumen sanguíneo y se empiezan a generar problemas cuando se pierde más o menos o más del 30% del total de sangre. O sea, si nosotros tenemos 5 litros, se pierde más del 30% y empiezan a generarse problemas como disminución de la presión arterial y la persona empieza a entrar en un estado de shock. Sabemos que no es este el único problema que se tiene que se presenta, ¿no? En el que se necesita algún componente sanguíneo. Tenemos también una disminución en la cantidad de plaquetas. Los únicos elementos que se pueden transfundir son glóbulos rojos, plaquetas o algún elemento como el crioprecipitado o el plasma fresco del que ya hemos hablado anteriormente. Lo que no se puede transfundir vienen a ser los leucocitos. Entonces, clínicamente, cuando alguno de estos elementos empiezan a disminuir, vamos a tener ciertas manifestaciones, como por ejemplo una disminución en la presión arterial o una anemia cuando hay una disminución. Depende de la situación clínica todo esto. La disminución de la presión arterial se produce cuando hay una pérdida brusca de sangre, ¿no? Una hemorragia, por ejemplo. Eh, si existe una pérdida progresiva y lenta, no hay una disminución de la presión arterial, el cuerpo aprende a compensar esa pérdida y hay personas que incluso con hemoglobina de 3 o 4 vienen con pequeños síntomas, siempre y cuando todo esto se haya generado por mucho tiempo. Ahora, se pueden producir una disminución de plaquetas. Existen muchas enfermedades en las que hay una disminución de plaquetas. Puede ser por una destrucción plaquetaria, puede ser por alguna otra alteración como una esplenomegalia donde empiezan a atraparse las plaquetas y esto va a generar problemas como sangrado, por ejemplo. O enfermedades genéticas en las que hay una disminución en la producción de factores de coagulación, por ejemplo, ¿no? O alteraciones hepáticas que producen asociadas a una disminución en la producción de factores de coagulación dependientes de vitamina K que se sintetizan sobre todo a nivel del hígado. Entonces, todos estos elementos circulan los vamos a encontrar dentro del sistema cardiovascular, ¿no? Y la sangre no es un elemento simple, son muchos componentes que se van a encontrar dentro de la sangre. Tenemos en primer lugar el componente celular que vienen a ser los glóbulos rojos, las plaquetas y glóbulos blancos. Y tenemos una parte líquida donde vamos a tener muchísimas proteínas encargadas de transportar hormonas, por ejemplo. Tenemos proteínas que tienen que ver con la viscosidad de la sangre, proteínas que mantienen la viscosidad de la sangre, que le dan una presión osmótica a la sangre para que todo este componente líquido no salga del sistema cardiovascular. Ahí tenemos la albúmina, uno de los más importantes, las globulinas, pero las globulinas están formadas sobre todo por inmunoglobulinas y otros elementos que también circulan en la sangre y que a la vez que tienen que ver con el sistema inmune, estos elementos van a permitir mantener la presión oncótica de la sangre para que éstas no salgan del sistema cardiovascular. Y tenemos otros componentes que a la vez de contribuir con la viscosidad y la presión osmótica de la sangre, también tienen otras funciones dentro del sistema inmune. Tiene la función de frenar un sangrado cuando se produce una lesión, por ejemplo. Ahí tenemos los factores de coagulación junto con las plaquetas. Normalmente, en el sistema cardiovascular se van produciendo pequeñas lesiones que gracias a al buen funcionamiento de este sistema no se va a generar una pérdida de sangre a través de esta vía, ¿no? Entonces el sistema cardiovascular es un elemento muy importante que tiene que ver con todo esto. Entonces, ahí vamos a retroceder un poquito. Perdón. Entonces, tenemos el sistema cardiovascular
Ahí tenemos los componentes del sistema cardiovascular, ¿no? El corazón es la bomba central que se encarga de distribuir sangre a todos los tejidos y la función más importante ¿para qué se distribuye esta sangre? Uno, para llevar oxígeno a las células, porque gracias a este oxígeno las células van a empezar a producir energía para sobrevivir. Lo que van a hacer es llevar nutrientes hacia las células también. A través del sistema cardiovascular también se transportan productos de desecho, ¿no? La célula, al producir ATP, genera productos de desecho que se van a eliminar a través de los pulmones o a través del hígado o a través del sistema renal, dependiendo del componente que sea. Como vemos ahí, el componente, la bomba central viene a ser el corazón con todos sus elementos. Entonces, por un lado tenemos sangre oxigenada que va a través del sistema arterial y sangre desoxigenada que retorna al corazón a través del sistema venoso y luego se va a los pulmones para eliminar CO2 y captar oxígeno, ¿no? Entonces ahí tenemos el sistema cardiovascular con todos sus componentes, la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Entonces, lo que a nosotros nos corresponde estudiar un poco con mayor profundidad la sangre, que es el elemento que está circulando ahí y que algunas veces se necesita reponer alguno de los componentes que se encuentra circulando dentro de la sangre. Entonces, la sangre tiene dos partes. Ahí tenemos la sangre total, y esta tiene una parte que está formada por células. Ahí tenemos las plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. El elemento más abundante vienen a ser los glóbulos rojos, más estos y solo una pequeña parte son las plaquetas y los glóbulos blancos, sobre todo plaquetas que tienen una mayor contribución si hablamos eh, sobre la viscosidad, por ejemplo. El principal determinante de la viscosidad de la sangre vienen a ser los glóbulos rojos. Y si nosotros centrifugamos la sangre total, vamos a ver este elemento, ¿no? La mayor parte está formada por glóbulos rojos, una pequeña capa formada por glóbulos blancos y plaquetas. Y ahí tenemos el plasma con todo el componente proteico que este tiene y que también van a contribuir con la viscosidad de la sangre. Entonces, la sangre tiene ciertas características. Tiene una temperatura de 37.6 a 38 grados. Esa es la temperatura ideal de la sangre para que ésta pueda cumplir con su función. Recordemos que la viscosidad depende no solo de los componentes que se encuentran dentro de la sangre, también depende de la temperatura. Es una ley física que hace que la sangre, en el caso de la sangre, esta temperatura tenga mejor función, la sangre pueda circular mucho mejor, ¿no? Cuando disminuye la temperatura, empieza a modificarse el tipo de flujo sanguíneo y otros elementos. Tiene un pH entre 7.35 a 7.45, es levemente alcalino, no es ácido. Y si tenemos en cuenta, el cuerpo representa aproximadamente el 8% del peso corporal. Y normalmente una persona tiene entre 4 a 7 litros de sangre, a 6 litros, perdón, en la sangre. Y el varón tiene de 5 a 6 litros. El varón tiene más sangre, ya habíamos mencionado en el anterior curso, porque la testosterona tiene una contribución adicional, estimula adicionalmente la producción de glóbulos rojos, ¿no? Y una de las características es que es más viscosa que el agua. ¿Por qué? Porque el agua no tiene tantas proteínas como tiene la sangre y el agua no tiene elementos celulares como tiene la sangre. Les decía que el elemento que define la viscosidad de la sangre viene a ser los glóbulos rojos, que tienen un contenido alto, ¿no? Y tiene varias funciones. Transporta elementos, su función de transporte, que es la más importante. Transporta oxígeno, CO2, nutrientes, productos de desecho del metabolismo también. Entonces, esa es la función más importante. Adicionalmente, tiene otras funciones, pero que son secundarias a la función de transporte, como de regulación regula la temperatura, por ejemplo.
regula el pH y regula la presión osmótica. No, esto lo hace en relación al funcionamiento de otros órganos. Por ejemplo, cómo se regula la temperatura. Lo que hace es, al ser un sistema que va circulando continuamente, la temperatura interna la lleva hacia afuera para que sufra como un proceso de enfriamiento en los vasos sanguíneos de la piel, ¿no? Tras, regula el pH junto con el aparato respiratorio y el sistema renal. El sistema renal es más efectivo en este proceso que el sistema respiratorio. Y regula la presión osmótica gracias al funcionamiento hepático. Si el hígado funciona bien, tenemos buena cantidad de glóbulos rojos y a la vez el hígado produce las proteínas plasmáticas como la albúmina, la presión osmótica se mantiene y eso hace que todo el componente líquido de la sangre se mantenga dentro del sistema cardiovascular. Es decir, si la cantidad de proteínas plasmáticas, sobre todo albúmina, empiezan a disminuir, el componente líquido de la sangre empieza a fluir hacia el espacio extravascular y eso va a producirnos edemas, ¿no? También tiene una función de protección. Entonces, ¿qué pasa? Les decía, en el sistema cardiovascular continuamente se producen lesiones, a veces muy pequeñas, a veces un poco grandes, a veces. Entonces, tenemos un sistema que es el sistema cardiovascular, que es el sistema de coagulación, se activa cuando existe una lesión y evita la pérdida de sangre, ¿no? Para mantener todo este contenido dentro del sistema cardiovascular. Entonces, también protege contra enfermedades. Ahí tenemos los leucocitos con todos sus subtipos que se encargan de protegernos, ¿no? Su función es la función inmune. Entonces nos eliminan bacterias, también eliminan células neoplásicas y no solo las células, sino tenemos tenemos las proteínas del complemento que también tienen la misma función. Entonces, la sangre tiene muchísimas funciones, por eso es muy importante mantener los componentes de la sangre dentro de parámetros normales para que las funciones corporales se cumplan de manera eficiente. Entonces, habíamos dicho, si nosotros centrifugamos la sangre, por diferencia de densidad que vamos a tener eritrocitos en buena cantidad. Ahí tenemos una pequeña capa de leucocitos y plaquetas, pero el elemento más abundante de la sangre viene a ser el plasma, representa más o menos el 55%. A esto se le llama hematocrito, ¿no? Cogemos un tubo capilar, centrifugamos y vemos ahí, y esto varía en función de la altitud, en función del nivel de hidratación de las personas, por ejemplo. En la altitud, ¿por qué? Porque hay una mayor producción de glóbulos rojos para mejorar el transporte de oxígeno y eso hace que el hematocrito sea más alto. Una persona que luego de practicar algún deporte, por ejemplo, sufre un proceso de deshidratación, se deshidrata y va a tener un hematocrito más alto, pero que es transitorio. Las personas se rehidratan y los valores vuelven a la normalidad, a diferencia de una eritrocitosis o una poliglobulia, en la que aumentan de manera sostenida, pero que felizmente el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a esto y va a empezar a producir, por ejemplo, una mayor cantidad de óxido nítrico que va a evitar la activación del sistema de coagulación, evita que los glóbulos rojos también tienen la capacidad de adherirse, entonces hace que se adhiera menos. Los glóbulos rojos se hacen un poquito más rígidos para evitar este proceso de adhesión también. Entonces, felizmente tenemos todos esos sistemas que van a permitir, que van a evitar que se produzca algún problema dentro del sistema circulatorio. Entonces, estos son los componentes del plasma. Les decía que el plasma no es un elemento sin nada. El plasma tiene una serie de sustancias, vamos a decir, que tienen que ser transportadas hacia los lugares donde éstas se necesitan. Entonces, por lo general estos elementos son proteicos, o sea, son proteínas y tienen la capacidad de disolverse en el agua, son hidrosolubles. Pero si tenemos un componente liposoluble, o sea, un elemento de tipo lipídico que no tiene la capacidad de disolverse en el agua, se va a unir a una proteína transportadora que le va a dar la capacidad de
de disolverse en el agua y se va a transportar sin problemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Más o menos en un 1.5% tenemos hormonas y enzimas. Sabemos que las enzimas tienen que ver con las reacciones químicas que se producen dentro de la célula para producir energía, por ejemplo. Entonces, van a catalizar estas reacciones químicas, las enzimas, y las hormonas tienen muchísimas funciones, ¿no? Tienen que ver con el crecimiento, el desarrollo corporal. Tenemos hormonas que regulan el metabolismo, como la insulina, el glucagón y muchas otras funciones. La paratormona, por ejemplo, que regula la cantidad de calcio y fósforo en la sangre, y etcétera, ¿no? Entonces tenemos todos estos elementos se van a transportar en el sistema circulatorio para que cada órgano cumpla con su función de manera eficiente. También tenemos gases en la sangre, tenemos en 1.5%, es poco, pero es suficiente como para que las células puedan satisfacer sus necesidades de oxígeno, por ejemplo, para producir ATP a nivel celular, y este ATP va a permitir que las células puedan sobrevivir, ¿no? Por un lado transportan oxígeno y por otro lado transportan CO2 que va a ser llevado hacia los pulmones para que éste pueda eliminarse y se pueda captar una cantidad de oxígeno. También transportan productos de desecho, urea, ácido úrico, todos estos para que sean eliminados en los órganos. Estos elementos son transformados o eliminados en ciertos órganos como el hígado, en los riñones, por ejemplo, si hablamos de la urea, etcétera, ¿no? Y si hablamos de gases como el CO2, que es un producto de desecho, a través de los pulmones. El mayor componente de la sangre viene a ser el agua. El 91.5% es agua. Y como sabemos, este elemento líquido va a permitir el flujo sanguíneo eficiente de manera laminar. El flujo sanguíneo es laminar. Si el flujo sanguíneo se hace turbulento, se activa el sistema de coagulación, y eso no desde el punto de vista fisiológico podría generar problemas, ¿no? Entonces, este líquido, el agua, va a facilitar todos estos procesos, ¿no? De transporte de sustancias, facilita el proceso de regulación de la temperatura, entre otros. Tenemos sales minerales, eh, como el sodio y el potasio. El sodio es el elemento que regula tanto el ingreso como la salida de agua hacia el interior de la célula, ¿no? Entonces, no se olvide que el cloruro de sodio siempre está unido al agua, y entonces indirectamente va a permitir o va a regular el contenido de agua en ciertos compartimientos. Y un elemento bastante importante es la albúmina, que tiene que ver con ese proceso también de transporte de hormonas, y la función más importante de la albúmina es que va a mantener la presión, regula la presión coloidosmótica. Esta es la presión que mantiene toda la sangre dentro del sistema cardiovascular. Gracias a eso, este elemento líquido no sale hacia el espacio extravascular, entonces se mantiene. Eso es lo que ayuda a que estos permanezcan ahí. Tenemos también globulinas, que también son proteínas sintetizadas también en el hígado principalmente. Las globulinas son proteínas transportadoras. Su función es hacer que aquellas moléculas, por ejemplo, aquellas hormonas que se producen a través de lípidos, que no pueden disolverse en el agua, se conviertan en hidrosolubles. Entonces los esconde, diríamos. Entonces eso va a permitir que estos elementos lipídicos puedan circular en la sangre, ¿no? Y una parte de estas globulinas vienen a ser las inmunoglobulinas, que son anticuerpos que tienen que ver con la función inmune. Tenemos también en la sangre el fibrinógeno, que tiene que ver con la coagulación de la sangre, y otros elementos que tienen que ver con la nutrición celular, ¿no? Como la glucosa y otros elementos también, que van a encargarse o van a servir como sustrato a nivel celular para que éstas puedan producir ATP para sobrevivir.
Por un lado tenemos estos elementos y por otro lado tenemos células dentro de la sangre. Ahí vemos en este gráfico el plasma, que viene a ser la parte líquida y que favorece la circulación de la sangre. Y ahí tenemos glóbulos rojos, tenemos leucocitos, tenemos plaquetas también que no son células, las plaquetas son fragmentos celulares que se producen a partir de los megacariocitos en la médula. Entonces, pese a ser fragmentos celulares, tienen una función muy importante porque poseen unos gránulos que vienen a ser los gránulos alfa, los gránulos densos, pero que tienen que ver sobre todo con la activación de las plaquetas, con el proceso de adhesión, con el proceso de agregación plaquetaria. Entonces ahí tenemos los elementos figurados de la sangre, ¿no? ¿Dónde se producen estos elementos figurados? Se producen en la médula ósea. En la vida embrionaria estos pueden producir en el hígado, por ejemplo, y otros órganos, pero ya en el adulto se producen en la médula ósea de los huesos planos y de algunos huesos largos, ¿no? Y a ese nivel se forman. A partir de la célula madre hematopoyética pluripotencial se van a producir glóbulos rojos, megacariocitos que dan lugar a la formación de fragmentos que vienen a ser las plaquetas. Se producen también leucocitos. Entonces ahí tenemos algunos de los leucocitos, los eosinófilos, neutrófilos, basófilos, dependiendo de cuál sea la situación y dependiendo de la necesidad que tenga el cuerpo, estos se producen en mayor o menor cantidad. Por ejemplo, si una persona tiene una infección bacteriana, empiezan a producirse una gran cantidad de neutrófilos, ¿no? Y si hay una infección parasitaria, por ejemplo, empiezan a producirse una gran cantidad de eosinófilos. Si hay una infección viral, una gran cantidad de linfocitos, ¿no? También tenemos monocitos, macrófagos y ahí tenemos las dos líneas celulares, ¿no? Los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, todos estos elementos se producen gracias a un estímulo. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una infección bacteriana? Empiezan a producirse moléculas como las interleucinas que van a ir a la médula y van a hacer que la célula madre hematopoyética empiece a diferenciarse. Se diferencia y a partir de eso se empiezan a producir algún tipo celular específico para si tenemos, como mecanismo dependiendo de cuál sea el problema, ¿no? Si es una infección bacteriana, viral, micótica, etcétera. Entonces se produce lo que se necesita en una cantidad suficiente como para combatir estas infecciones. Vamos a hablar en primer lugar de los glóbulos rojos o eritrocitos. Como ya sabemos, tiene una forma bicóncava. En promedio mide 7.8 micras, normalmente va de 7 a 8 micras de diámetro. Su forma bicóncava le va a permitir ampliar su área de superficie para que cuando esta célula se encuentra a nivel de los pulmones tenga mejor capacidad de captar oxígeno. Entonces, gracias a la forma que tienen la capacidad de captar una mayor cantidad de oxígeno a nivel de los alvéolos sobre todo. No tienen núcleos, no tienen organelas. En el proceso de maduración lo que se producen son proteínas que viene a ser la hemoglobina y cuya única función es transportar oxígeno. Ya cuando completa su maduración pierde su núcleo, pierde mitocondrias y otras organelas. Entonces es una célula, diríamos, vacía, sin núcleo. Si queremos hacer un estudio genético, por ejemplo, no se puede hacer en el glóbulo rojo por esto, no tiene ADN. Ya sabemos que se produce en la médula ósea roja. Una mujer siempre tiene menos glóbulos rojos que un varón, por lo que ya hemos mencionado, ¿no? En promedio una mujer tiene 4.8 millones y un varón 5.4. Lo que hace para sobrevivir esta célula es producir ATP a través de la degradación parcial de la glucosa. Es muy, muy dependiente de glucosa el eritrocito. Tiene una vida media de 120 días. Su función es transportar oxígeno. Cuando está unido al oxígeno se llama oxihemoglobina y una cantidad de CO2
también es transportada por los glóbulos rojos hacia los pulmones. Se llama carbaminohemoglobina cuando está unido al, al CO2. Y cuando está unido al monóxido de carbono se llama carboxihemoglobina, ¿no? Cuando cumplen con sus 120 días de vida, en su superficie estas células empiezan a expresar unas proteínas que estas proteínas van a ser reconocidas a nivel del vaso y a nivel del hígado y van a empezar, no vamos a decir destrucción, eh, vamos a decir, estas empiezan a desarmarse para que sus componentes puedan ser reutilizados para formar otros glóbulos rojos, ¿no? O sea, en su superficie empiezan a expresar fosfatidilcerina. Entonces, cuando el glóbulo rojo presenta en su superficie fosfatidilcerina, significa que ya tiene más de 20 días y el sistema retículo endotelial, es decir, el vaso y el hígado, lo reconocen esta molécula y lo llevan a un compartimiento donde empiezan a desarmarse para reutilizar sus componentes para la formación de glóbulos rojos. Uh, entonces, ya dijimos, ¿no? Si nosotros centrifugamos una cantidad de sangre, la relación entre el porcentaje del componente líquido y el porcentaje de células se llama hematocrito. Entonces ahí tenemos el glóbulo rojo, circula en el sistema vascular. Tienen hemoglobina, que es una molécula, es una proteína en su estado cuaternario. Tiene eh, dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Y tenemos el ELM que se encuentra en la parte central, perdón, donde se va a transportar el oxígeno, ¿no? Es el componente más importante de la hemoglobina. Cuando la hemoglobina no se sintetiza de manera adecuada, puede presentar alguna alteración en su estructura, se produce una enfermedad que viene a ser la talasemia. Ahora, y el glóbulo rojo tiene esa forma bicóncava gracias a unas proteínas que vienen a ser la espectrina, la anquirina, la proteína de banda 3. Cuando estas proteínas se sintetizan de manera anormal, se producen glóbulos rojos esféricos y a eso se le llama esferocitosis y es una enfermedad hereditaria. Entonces, la función de los glóbulos rojos es transportar oxígeno, ¿no? El 97% de oxígeno se encuentra dentro del glóbulo rojo, unido a la hemoglobina, y un pequeño porcentaje que viene a ser el 3% es el que se encuentra disuelto en el plasma. Seguro que ustedes tienen la oportunidad en sus laboratorios de hacer la determinación de gases en sangre, ¿no? Y los gases en sangre miden el oxígeno disuelto en el plasma, no miden el oxígeno que se encuentra unido a la hemoglobina. Entonces, cuando la hemoglobina se encuentra unido al oxígeno, se llama oxihemoglobina. En el caso del dióxido de carbono, el 7% se encuentra disuelto en el plasma, el 23% se une a la hemoglobina, formando la carbaminohemoglobina, ya les había dicho, se une en forma reversible, no se une tanto como el caso del oxígeno. El 70% se asocia, va a formar el ácido carbónico. Dentro del glóbulo rojo tenemos una enzima que es la anhidrasa carbónica, que hace que se forma, que el glóbulo rojo se junte con el agua y formen el ácido carbónico. Este se divide y va a formar agua más bicarbonato. Entonces el bicarbonato pasa al plasma y se une al sodio y va a formar el bicarbonato de plasma. Entonces sabemos que el bicarbonato va a ser va a permitir el principal buffer es el bicarbonato, ¿no? Hace que la sangre mantenga un pH ligeramente alcalino, no tan neutro. No quiere regresar, vamos a ver qué. Hemos retrocedido demasiado, vamos a
Avanzar un poquito más. Ahora sí. Dijimos que otro elemento celular importante dentro de la sangre vienen a ser los glóbulos blancos, llamados también leucocitos. A diferencia de los glóbulos rojos, estas células sí tienen núcleo y sí tienen organelas. Y estos se dividen en dos grupos. Tenemos los leucocitos granulares y los leucocitos agranulares, que ustedes ya conocen perfectamente. Dentro de los leucocitos granulares tenemos los más abundantes vienen a ser los neutrófilos, están los eosinófilos y basófilos, y los agranulares vienen a ser los monocitos y los linfocitos. Ahora, cada una de estas células tiene una vida media variable. Por ejemplo, las plaquetas viven horas, perdón, los neutrófilos viven horas, ¿no? Si uno hace un hemograma en la mañana y hace otro en la tarde, puede variar la cantidad de neutrófilos. Entonces, muy rápidamente tienen la capacidad de morir, de recambiarse, diríamos. Entonces, los valores normales son variables. Unos dicen de 4.5 mil a 11.000 leucocitos, pero de 5.000 a 10.000 leucocitos, como para recordar fácilmente, vienen a ser los valores normales de estos elementos. También se producen en la médula ósea. En el caso de los linfocitos T, cuando estos maduran en el timo, se llaman linfocitos, perdón, en el caso de los linfocitos, cuando maduran en el timo, se llaman linfocitos T, y cuando maduran en la B, se le llama B porque en las aves maduran en la bolsa de Fabricio, si no me equivoco, pero en el caso de los humanos, los linfocitos B maduran en la médula ósea. También se destruyen en el sistema retículo endotelial a nivel del vaso e hígado, y su función es la de defensa, ¿no? Gracias a esto, las bacterias, virus, hongos que ingresan a la sangre, normalmente ingresan en pequeñas cantidades, son destruidas, y también tienen la función de eliminar cualquier célula que tenga algún defecto, por ejemplo, las células neoplásicas. Cuando la producción de estas empieza a bajar, o cuando éstas se producen pero no tienen la capacidad de funcionar adecuadamente, empiezan a producirse cáncer, enfermedades autoinmunes o infecciones graves. Otro elemento importante vienen a ser las plaquetas, llamadas también trombocitos. Les decía al inicio, estas no son células, estas son fragmentos celulares, tienen una forma discoidal. Son pequeñas, muy pequeñas, miden de 2 a 4 micras nada más. Tienen gránulos, no tienen núcleos, tienen gránulos densos y gránulos alfa. Estos gránulos densos y gránulos alfa también, los gránulos alfa, ¿qué es lo que hacen? Tienen elementos que van a expresarse cuando estos se activan para favorecer la adhesión de la plaqueta al endotelio y la agregación plaquetaria, es decir, la unión de varias plaquetas, ¿no? En la médula ósea tenemos los megacariocitos. Estos se van fragmentando todo el tiempo, y esos fragmentos vienen a ser las plaquetas. Tienen una vida media de hasta 10 días, 7 a 10 días es el tiempo de vida de las plaquetas. Y tenemos de 150.000 a 450.000 o 500.000 en la sangre. Varía mucho del método, y es dependiendo del método, y eh, estos valores, como les decía, son muy variables también, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Su función es la de hemostasia, es decir, interrumpe la pérdida de sangre cuando se daña un vaso. Normalmente, de manera involuntaria, se producen microtraumas en el sistema vascular. Entonces, gracias a la formación, a la activación y formación del tampón plaquetario, esto se cierra y no se pierde todo lo que se encuentra dentro del sistema cardiovascular. Eh,
les decía, los gránulos son los que permiten la formación del tapón plaquetario. Cuando tienen proteínas, una de ellas es la glucoproteína 1B9, la 2B3A, por ejemplo, y la 1B9 permite la unión de las plaquetas con el endotelio. En el endotelio van a, van a encajar con el factor de von Willebrand. Entonces, y luego se expresa en la superficie la glucoproteína 2B3A y que hace, gracias al fibrinógeno, se une una plaqueta con la otra. Entonces, de esa forma van a formar el tapón plaquetario y evitar todo el sangrado. Y algo bien importante vienen a ser los vasos sanguíneos, que son un sistema tubular que va a permitir la distribución de la sangre a cada uno de los órganos. El sistema vascular es un sistema muy preciso que permite que permite priorizar la llegada de sangre hacia ciertos órganos. Por ejemplo, después de alimentarnos, para el proceso de digestión necesitamos más sangre en el aparato digestivo. Entonces, ¿qué hace? Va a hacer el sistema vascular, va a llevar menos sangre a otros órganos y va a priorizar la llegada hacia el sistema, hacia el tubo digestivo, ¿no? Para facilitar el proceso de digestión. Es un sistema bastante complejo y bastante preciso también. Aquí tenemos el proceso de transición desde una arteria hacia una vena. Ahí tenemos la arteria, que es grande y que a diferencia de la vena tiene una pared muscular mucho más gruesa, tiene que soportar una mayor resistencia porque el corazón expulsa sangre con mucha fuerza y este tiene que soportar esto. Luego tenemos una arteriola y toda la red capilar que tiene que ver con, gracias a esta red capilar, el oxígeno sale hacia el espacio extravascular y luego vuelve a ingresar al sistema venoso ya con productos de desecho para que estos sean llevados hacia el corazón primero, hacia los riñones, hacia el hígado, hacia los pulmones, para que estos productos de desecho puedan ser eliminados de manera eficiente, porque si estos productos de desecho se acumulan en el sistema cardiovascular, estos pueden generar algún problema. Ahí tenemos las diferencias entre una arteria y una vena y un capilar, ¿no? Las arterias tienen una pared muscular más gruesa, eh, todas tienen endotelio, todas tienen colágeno de tipo 4 por debajo del endotelio, es importante también. Eh, las venas tienen una pared muscular más delgada también y los capilares solamente tienen una capa de células endoteliales, no tienen tantas capas como la arteria o la vena y eso va a permitir la salida de plasma hacia el espacio extravascular y la llegada de nutrientes hacia las células, ¿no? Entonces ahí tenemos una arteria con todas sus capas, la capa externa que está compuesta por tejido elástico y colágeno, tenemos tejido muscular, tejido elástico y finalmente el endotelio. Esta es una arteriola. Ahí tenemos tejido elástico, colágeno en la capa externa, una capa muscular más delgada que el de la arteria. El tejido elástico está formado por colágeno de tipo 4 y finalmente el endotelio. Entonces ahí tenemos, miren, a nivel capilar, como el plasma para dejar nutrientes y para captar productos de desecho y luego vuelve a ingresar al sistema venoso para que sea transportado a los lugares donde corresponde la eliminación de productos de desecho y la captación de nutrientes y de oxígeno en este caso. Entonces, como los capilares tienen una sola capa, este proceso es eficiente, ¿no? Es una vena que tiene un tejido, una capa muscular más delgada, tiene también tejido elástico, tiene endotelio, pero a diferencia de las arterias, tienen válvulas, porque eso va a permitir, por ejemplo, que toda la sangre que se encuentra en miembros inferiores regrese al corazón, ¿no? Sirve como para contrarrestar la gravedad. Entonces acá tenemos
las tres, las arterias no son tan distensibles. Los capilares y sobre todo las venas tienen la capacidad de distenderse con mucha facilidad. Ahora, esta característica a nivel capilar va a permitir que viene con una fuerza hidrostática muy fuerte, va a permitir que esto salga. Entonces, estas son las venas. Si vemos ahí, todas tienen válvulas y gracias a estas válvulas se va a ocurrir el proceso del flujo sanguíneo hacia arriba, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Y quien regula también este flujo son el músculo esquelético. Entonces, el músculo la contracción del músculo va a permitir que la sangre fluya hacia el corazón. Ahí tenemos las arterias, tiene un diámetro de 4 puntos. Las arteriolas tienen un diámetro mayor. Las arterias tienen un diámetro menor porque tienen que tolerar la fuerza con que sale la sangre. Eh, a diferencia de las arterias y venas, ¿no? Las venas son más distensibles. Ahí tenemos el capilar, que es solo una capa de células endoteliales, y vemos la vena, que tiene mayor capacidad de distensibilidad. Entonces ahí tenemos vamos a avanzar un poquito más. La circulación menor, que tiene que ver con la oxigenación de la sangre a nivel de los pulmones, y la circulación mayor tiene que ver con la distribución de sangre hacia todos los tejidos, ¿no? Para asegurar todo este proceso es que se necesita que el volumen de sangre se mantenga dentro de rangos normales. Y es el motivo por el que se utilizan los hemoderivados. Hemos visto que por un lado tiene como función todo este sistema transportar oxígeno, para eso necesitamos que en la sangre haya una buena cantidad de glóbulos rojos. Hemos visto que tiene como función mantener el sistema de hemostasia, es decir, si se rompe alguna arteria o una vena, se activa el sistema de coagulación, ahí participa las plaquetas formando el tapón plaquetario y también tenemos los factores de coagulación. Entonces, ¿qué hacemos? Existen enfermedades en las que disminuyen las plaquetas, nada más que las plaquetas. ¿Qué hacemos? Reponemos plaquetas, dependiendo de la enfermedad. No en todas se pueden reponer plaquetas. En la púrpura trombocitopénica idiopática, por ejemplo, que es una enfermedad autoinmune en la que se destruyen las plaquetas por el sistema inmune, no se debe transfundir porque se activa más el sistema inmune y se destruyen más plaquetas. Ahora, en enfermedades en las que no hay factores de coagulación, también se deben reponer estos factores de coagulación que se encuentran en cualquiera de los componentes o de los hemoderivados que hemos estudiado ya y que vamos a ir viendo ahora. Entonces, la sangre tiene una velocidad determinada. La velocidad es mucho mayor en el sistema arterial y menor en el sistema venoso. ¿Por qué es mayor en el sistema arterial? Porque la sangre sale con fuerza del corazón y esa fuerza va disminuyendo progresivamente conforme la sangre va llegando a los capilares y a las venas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Acá tenemos una, una pequeña pregunta. Tenemos el gráfico que nos muestra la función entre la presión y cómo va respondiendo el sistema venoso, el sistema arterial, ¿no? Entonces, las arterias tienen mayor presión y como tienen mayor presión, tienen una capa muscular más gruesa, porque si no tuviesen esa capa muscular más gruesa, se distenderían las arterias porque la sangre sale con mucha fuerza desde el corazón. Cuando existe un mismo volumen de sangre, las venas presentan mayor presión. Es falso, no ocurre esto. O sea, las arterias no tienen la capacidad de ofrecer mayor presión porque tienen una capa muscular bastante delgada, ¿no?
a una misma presión las venas tienen mayor volumen sanguíneo. ¿Por qué? Porque tienen mayor capacidad de distenderse y entre el 40 y 60% de sangre se mantiene en los miembros inferiores. ¿Qué ocurre cuando practicamos algún deporte, por ejemplo? Estas venas se contraen para hacer que esta sangre, que normalmente en reposo se encuentra ahí, empiece a circular para mejorar el transporte de oxígeno. Y si una persona eh, tiene una hemorragia, empieza a estas arterias, estas venas también se contraen un poco más para mejorar el transporte de oxígeno inicialmente, pero posteriormente esta capacidad se pierde, ¿no? Bueno, la velocidad es mayor a nivel de las arterias y es menor a nivel de las venas. Y las venas tienen mayor capacidad de distensibilidad. Entonces, hasta allí el pequeño repaso que quería hacerles sobre esto. Vamos a mostrarles esto finalmente para terminar. Mm, Ya, entonces, acá tenemos el sistema cardiovascular que está formado por corazón y vasos sanguíneos. Dentro del sistema cardiovascular tenemos la sangre. Ahora, los vasos sanguíneos se dividen en arterias, que son elásticas y acumulan presión y tienen una capa muscular más gruesa. Las arteriolas, que ofrecen resistencia y se encargan de distribuir el flujo sanguíneo. Los capilares, que tienen que ver con el intercambio de sustancias con las células, como hemos visto, parte del plasma sale fuera del sistema circulatorio y luego vuelve a ingresar. Las vénulas, que tienen una baja presión, que es donde van a empezar a ingresar todo lo que ha salido del sistema vascular. No salen células, solo sale líquido. Y las venas se encargan de hacer que la sangre, una vez que ha cumplido con estas funciones de distribución, regresen hacia el corazón. Ahora, la sangre es un es un tipo de tejido conjuntivo, pero que es de tipo líquido, ¿no? Que está formado por células y por plasma. En el plasma tenemos sustancias, tenemos iones, sodio, potasio, fósforo, calcio, etcétera. Tenemos nutrientes y algunas células, pero no. Ahora, luego tenemos el sistema celular que está formado por eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Los eritrocitos tienen como función transportar oxígeno. Luego vamos a hablar de los grupos sanguíneos y hemos hablado en el anterior curso. Ahora vamos a hacer un repaso cuando hablemos de este elemento. Luego tenemos leucocitos, que tienen como función la de defensa, y las plaquetas, que son fragmentos celulares que van a participar en el proceso de hemostasia. Entonces, hasta ahí nuestro repaso. Tienen 5 minutos no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, para que tengan 5 minutos de descanso y luego continuamos. ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctor. Listo, tienen 5 minutos. 5 minutos y retomamos la clase. 10 minutos dentro de 10 minutos. ¿Listo? Y luego continuamos con la clase. Bueno, esto ha sido solo un repaso. Ahora vamos a empezar a hablar de algo más específico. Entonces, en 10 minutos volvemos para que eh, descansen un rato y continuamos. 11:10, doctor, ¿no?